un espacio más de Luz Arcoíris. Yo soy Marcia Valverde y me encuentro aquí nada más y nada menos que con Daniel Cipolat, que está en México. Bienvenido a México, Daniel. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, es la primera vez que vienes a México, ¿no? Sí, es la primera vez. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Me parece fantástica la energía de México, todas las cosas que pude conocer hasta ahora, las pirámides, todos los sitios arqueológicos y demás que tienen una energía muy pero muy especial, y además por sobre todo la gente, que es muy solidaria, muy amable, me ha tratado también con mucho respeto, mucho cariño, y eso siempre se lo voy a agradecer. Qué bueno. Sí. Bueno, Daniel, para quienes no lo conocen, es una persona que se ha dedicado a inspirar y a orientar a muchísima gente espiritualmente a través de sus páginas de Facebook, ya conocidísimas. Una de ellas se llama El Despertar de la Conciencia, Los Síntomas. Otra de ellas es el proyecto de Oruga Mariposa. Exactamente. ¿Y me decías de otras dos? Sí, Sanatorio de Luz y Sincronías, que cada una cumple una función específica. Pero digamos que todo está unificado con el proyecto de Oruga Mariposa. La principal es el despertar de la conciencia. En cuanto a llegada, digamos, a convocatoria de gente, sí. Okay. Lo que pasa es que el proyecto de Oruga Mariposa es lo que sustenta todo lo demás, ¿se entiende? Y ese es un proyecto en el cual uno se suscribe, ¿no? Sí, el proyecto de Oruga Mariposa es, digamos, digamos, todo lo que yo hago se sostiene a través del proyecto de Oruga Mariposa, que se sostiene al mismo tiempo a través de un sistema de membresías. Ok. Bueno, Daniel, así como ustedes lo conocen, también en su vida vivió en algún momento el proceso del despertar. Sí, y digamos que lo sigo viviendo, porque es algo que no termina nunca. Claro. O sea, todo el proceso que tenemos de desarrollo, tanto a nivel biológico como en todos los demás niveles, tanto espiritual, psíquico, energético, todo se sigue reconfigurando continuamente, y bueno, esto es lo que nos permite tener una amplitud, una percepción diferente a medida que vamos avanzando en nuestra conciencia. Claro. ¿No es cierto? Y a ver, pero me gustaría saber cómo inició, cuál fue tu primer contacto con este mundo de la conciencia, del despertar. O sea, ¿cómo sucedió en un inicio? ¿Fue sucediendo paulatinamente? ¿O fue de golpe? ¿O cómo fue? Cuéntanos. Bueno, en realidad el proceso para mí tuvo bastantes etapas y diferentes niveles, porque digamos desde que yo recuerdo desde antes de nacer, todo el proceso desde antes de encarnar, y después tuve muchas experiencias desde muy chiquito, hasta los 10 años. Eso fue una etapa. Después tuve otra etapa en la cual empecé a ser un poco más consciente y digamos, a tratar de recoger información con respecto a todo lo que me pasaba, y bueno, incursioné en distintas filosofías, distintas doctrinas como para abrirme un camino en ese conocimiento, tratar de tener otra referencia de lo que yo percibía, y así me fui, digamos, de alguna manera me fui consustanciando con todo, claro, a nivel teórico, porque digamos las percepciones, todo eso yo las tenía desde muy chico. O sea, desde niño tú siempre recordaste antes de nacer o un día de pronto te percataste. No. O sea, claro, uno cuando es chiquitito no se da cuenta. Inclusive hay muchas percepciones que uno cree que son normales, pero cuando uno, digamos, va ingresando a la etapa más adulta y mira en retrospectiva, dice, no, acá hay un montón de cosas que no son normales, digamos, claro, para una. Más cuando uno habla con otras personas y te dicen, pero vos, no sé, alguna chapa se te voló, porque esas cosas en realidad no son comunes. Sí.
Y bueno, eso son con cosas que uno tiene que lidiar hasta que se da cuenta, o por lo menos tiene ya cierta información como para entender qué es lo que le pasó, ¿no es cierto?, desde chiquito. Y entonces digamos que desde siempre lo tuviste, o sea, tú naciste como con esa necesidad espiritual desde niño y la fuiste desarrollando a lo largo de tu vida. Sí, tal cual. Siempre me sentí raro, nunca me sentí de este mundo, eso es verdad. Lo sigo sintiendo, pero bueno, ahora ya lo acepto de otra forma. Y a veces hasta me divierto con eso. Oye, ¿se puede saber qué recuerdas digamos, de dónde vienes? De alguna, o sea, alguna vida que hoy en día, o tu vida anterior a esta, o qué vida es la que más presente tienes en esta, ¿no? Sí, no, yo tuve flashes así de otras vidas, pero fueron cosas así muy puntuales, como que, digamos, tuve visiones de verme en otras épocas, en otras vidas, en distintas épocas de la historia de la humanidad. Pero, qué sé yo, también como yo te decía, recuerdo desde antes de nacer, diálogos que he tenido con seres que no puedo determinar de qué mundo, de qué lugar eran, pero sí recuerdo toda la escena, digamos, desde antes de encarnar, y bueno, otras etapas preencarnatorias que, bueno, ahora sería medio complicado describirlas, claro, pero tienen ahora, digamos, tiene una coherencia total con todo lo que es lo que yo llamo toda la preparación o la configuración energética que tiene que tener una persona antes de encarnar. Okay. ¿No es cierto? O sea que tú crees que todas las personas tuvieron esa preparación antes de llegar, solo que no todos la recordamos. Sí, totalmente. Sí. Y esas conversaciones que tú tuviste con esos seres antes de encarnar, básicamente, en general, ¿cuál era la idea de los mensajes que te entregaban? En realidad, yo lo acuerdo más que nada en imágenes. Okay. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo que yo no quería encarnar. O sea, evidentemente estuve dando muchas vueltas antes de venir aquí, porque seguramente tenía alguna intuición de todo lo que tenía que atravesar y me ponía a pensar y decía, no, yo por todo eso no voy a atravesar. Entonces, estos tipos lo que hicieron fue llevarme a un espacio donde fui succionado magnéticamente a este plano. En resumidas cuentas, lo que te quiero decir es que como que me indujeron a encarnar. Ok, pero no es cierto que cada persona que está aquí, o sea, lo hizo voluntariamente. Sí, lo que pasa es que a veces necesitas un empujoncito. Eso es la verdad, y eso es lícito también. Sí, o sea, lo creo. Es como cuando tú, porque también me pasó en etapa adulta, se me representó la misma escena. Recuerdo que yo practicaba natación y llegué a ser un muy buen nadador. Sin embargo, era chico y tenía miedo a sumergirme en lo más profundo. Entonces, mi profesor un día, porque yo no quería meterme en lo profundo porque me daba miedo y yo sabía nadar. Entonces, en un descuido mío me empujó y caí en lo hondo y me ahogaba porque tenía miedo. Claro. Entonces él se reía, me decía, vos sabés nadar, salí nadando de ahí. Y bueno, efectivamente salí nadando. Entonces quiere decir que a veces necesitas un empujón para atravesar ese límite, digamos. Me encanta la analogía porque me pasó exactamente lo mismo. Claro. Pasó exactamente lo mismo de grande, o sea, me recordó la misma escena. ¿Y cuántas veces no nos pasa esa escena? Bueno, a veces yo me pongo a pensar, estamos ahogándonos en ciertas situaciones que quizá para nuestros guías son como, pero si ya lo sabes hacer, o sea, ya lo sabes resolver, nada, sal de ahí, ¿no? O sea, nadie lo va a hacer por ti, no voy a ir a salvarte. Exactamente, por eso
Muchas veces se habla del tema del miedo, que nos controla el miedo, de que somos manipulados por el miedo, etcétera, etcétera, pero bueno, el miedo es una cosa que traemos adosada, que es con la cual nosotros tenemos que trabajar en la tercera dimensión, que es, digamos, la parte de oscuridad. Y bueno, digamos, hay límites que nosotros tenemos que atravesar, que a veces necesitamos un empujón para poder atravesarlo, ¿no es cierto? ¿Tú dirías que una de las cosas que más nos cuesta trabajo aquí en esta realidad es el miedo? O sea, el que más venimos a trabajar sería el miedo. En realidad, lo que nosotros venimos a trabajar es la integración con la oscuridad, Ajá. ¿no es cierto? O sea, primero, digamos, el primer obstáculo por el cual se tiene que enfrentar un ser humano es con qué se referencia, ¿no es cierto? Porque si tú no sabes con quién te referencias, quién eres, Okay. no sabes qué es lo que con lo que tienes que trabajar, ¿no es cierto? Entonces, una de las confusiones más grandes que hay es que el ser humano se referencia muchas veces con su porción de oscuridad en vez de con su porción de luz. En realidad, en este plano estamos intentando integrar estas dos partes. No quiere decir que la oscuridad sea totalmente negativa, que eso es otra cosa. La parte negativa de la oscuridad podría ser la crueldad, todo ese tipo de cosas que digamos, ya exceden lo que serían los límites de lo constructivo de la oscuridad. Pero son todas instancias en las cuales tenemos que experimentar y para esto tenemos que saber diferenciar qué es la parte de luz nuestra y cuál es la parte de oscuridad. ¿Se entiende? ¿Y qué dirías a las personas? ¿Qué tips les darías para identificar, para aprender a identificar, digamos, qué eres tú realmente y cómo distinguir de una parte egoica que tenemos todos y que va a seguir estando, porque es parte de esta realidad, pero cómo no identificarnos con eso, o sea, no caer y pensar que somos nada más eso? Bueno, eso tiene que ver con el autoconocimiento. Eso es una práctica diaria, digamos, que una persona que entra en un camino de conciencia tiene, digamos, tiene que desarrollar esta capacidad de entender cómo son todas las corrientes energéticas que tenemos a diario y en cada circunstancia. Pero yo, para hacértelo más resumidamente o de una manera más gráfica, yo en los cursos lo explico, digamos, con todos gráficos y demás, pero cuando nosotros ingresamos en tercera dimensión, uno de los propósitos que tenemos como seres de luz que somos es acoplar con una porción de oscuridad. O sea, para hacértelo gráficamente, la luz es como que tiene que hacer un esfuerzo para descender en tercera dimensión, tiene que bajar sus vibraciones para poder llegar a esta tercera dimensión. Y la oscuridad tiene que tener una intención también de ascender, de explorar, para poder acoplar con esta parte de luz. Entonces, nuestro ser superior lo que hace es comandar toda esta operación de acople de la oscuridad con la luz. En ese acople hay una porción, inclusive una zona gris, porque vamos a representar la oscuridad como negro y la luz como blanco. Entonces, en esa porción de acople se crea lo que se llama el nivel de la personalidad humana. Y eso es lo que muchas veces decimos que es el ego y demás, pero en realidad es como un híbrido entre luz y oscuridad, que es lo que nosotros traemos en tercera dimensión para poder experimentar toda digamos, la totalidad de lo que es las luces y las sombras, ¿se entiende? Pero cuando uno llega a un cierto nivel de conciencia, está comandando todo este proceso desde su ser superior. Entonces, a través de
de este trabajo, digamos, de experimentación, pero para esto se necesita conciencia, ¿se entiende? Es como si vos pudieras estar dentro de un sueño siendo consciente. Claro, de que estás soñando. Claro, nosotros acá estamos dormidos prácticamente, con respecto a lo que es estar despierto, la conciencia del ser superior. Pero bueno, llega un momento en el cual dentro del sueño vos te ves consciente dentro de este sueño. Entonces podés determinar cuáles son las partes que vienen desde la oscuridad y cuáles son las partes que sostienen el proceso, que son las de la luz. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Digamos, yo creo que cada uno vive de una manera muy diferente el despertar de su conciencia. Sí, sí. O sea, ese descubrimiento de que precisamente estamos en una experiencia más y es un sueño, una ilusión, como muchos le llaman. Pero, bueno, mi caso es diferente al tuyo igual, ¿no? Dentro de tu vida y de lo que tú has experimentado y aplicado, ¿cómo, o sea, qué tips prácticos específicos les darías a la gente para ayudarles a perseguir esa conciencia? Sí. O sea, para hacer práctico el asunto, porque hay muchísima información, ¿no? Sí, y ayuda mucho. Exacto. Pero que no se quede como en un rollo nada más, en un nivel intelectual. Entiendo. Y se ancle y se aplique todos los días, que no es fácil, esa es la parte difícil, ¿no? Exacto. ¿Qué le dirías? O sea, bueno, tu experiencia personal. En principio es que puedan autoevaluarse para determinar cómo se sienten, porque el cómo uno se siente es un indicador bastante preciso de dónde estás, dónde estás parado. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la página del despertar hablamos mucho de los síntomas. Y, por ejemplo, los síntomas, me consulta mucha gente con respecto a lo que le pasa, lo que siente, las percepciones y demás. Todo esto es producto de las reconfiguraciones constantes que estamos teniendo. O sea, yo para hacértelo resumidamente, porque yo tengo digamos, todo un desarrollo de la información de que me han venido desde hace mucho tiempo por adelante, en el cual tendría que hablarte durante un día de todo lo que es nuestro viaje hacia la luz, claro. ¿No es cierto? Pero para resumirlo te puedo decir que todas las percepciones que nosotros tenemos, todas los síntomas que estamos experimentando, es porque a medida que se van elevando las frecuencias, cada vez las reconfiguraciones en todo nuestro sistema se están haciendo cada vez más periódicas. Entonces la gente no entiende qué es lo que le está pasando. Y es muy interesante poder profundizar sobre lo que es una reconfiguración energética, lo que es una recalibración después de la reconfiguración. Cada vez que te levantas o cada vez que hay ciertas condiciones energéticas en el planeta, la gente cada vez lo percibe más. Yo recuerdo que en el 2009, 2010, cuando recién empezaba a hablar de todo esto, nadie podía entender o creer que esto estaba sucediendo. E inclusive me cargaban o me decían cualquier cosa porque no lo creían. Por supuesto. A medida que fue pasando el tiempo, la gente cada vez fue tomando más conciencia de todo esto. Entonces, yo lo que le diría a la gente, así de manera práctica, es que empiece a tomar conciencia de que estas reconfiguraciones existen y que están sucediendo periódicamente. Lamentablemente los síntomas son bastante fuertes y el avance es bastante lento. Hay como un desequilibrio, ¿no es cierto? Es como que como cuando uno hace ejercicio o va a un gimnasio y quiere ver transformaciones rápidas y no, tenés que transpirar mucho para empezar a ver los resultados. Con esto pasa lo mismo. Lo bueno es que cuando uno cada vez es más consciente de todos estos procesos,
va entendiendo lo que yo te decía antes, vas entendiendo que estos procesos se están haciendo en distintos niveles del ser y tenés que saber diferenciar qué es tuyo y qué no. Como por ejemplo, hay reconfiguraciones que se le hacen al cuerpo biológico. Hay otras cuestiones que tienen que ver más con la conciencia. Está todo integrado, no vamos a decir que una cosa va por un lado y otra por otro. Pero si vos te amaneces con un dolor en el medio de los omóplatos, un dolor muy fuerte, es físico. Después, una vez que atravesás esa reconfiguración, te das cuenta que tu conciencia se expande más, tenés más percepciones de cosas. Pero al no comprenderlo, la gente va al hospital. Claro. Y el médico le dice, no, mire, la verdad que no tiene nada, le da un analgésico, lo que sea, o lo manda al psicólogo, pero no ese es el camino. ¿Entiendes? Claro, completamente. Y bueno, así como decías hace un momentito, cada uno tiene sus propias reconfiguraciones energéticas personales, individuales. Exacto. Y también existe una reconfiguración energética de la humanidad entera. Tal cual. Y también del planeta y además del universo, entonces son como diferentes niveles de configuraciones. Tal cual. En este momento de la humanidad, en el momento que estamos viviendo ahora, ¿tú qué proceso crees que está viviendo la humanidad? Porque además, digamos que yo creo que hubo una gran aceleración hacia el 2012, ¿no? Como de muchísimas, pero una gran oleada de un movimiento consciente de muchísimas personas hacia ese punto, y quisiera saber cuál es tu perspectiva después de ese punto, que es como una especie de portal, qué ha sucedido y qué notas hoy en día, qué percibes hoy en día. Bueno, primero hay algo que por ahí hay que desmitificar, que tiene que ver con los ciclos, como por ejemplo los 26.000 años que se hablaban en el 2012, que concluía una era y después empezaba otra nueva era de 26.000 años más. En realidad hay un modelo de 26.000 años para toda la humanidad, etcétera, etcétera, pero la verdad es que todos los ciclos cósmicos y galácticos no son para todos iguales. Okay. O sea, no es que la humanidad en bloque pasa por esos 26.000 años y sale por el otro lado, sino que a medida que van ingresando las almas, van experimentando cada una su periodo y sus tiempos como corresponde. Entonces, es por eso que hay seres que están más despiertos que otros, porque unos ingresan antes, otros después. Entonces, no para todos es el mismo ciclo. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros atravesamos el portal del 2012, en realidad es como ver el calendario, ¿no es cierto? Vos ves el calendario, vos naces en una fecha, claro. Y bueno, cumplís tus propios ciclos, y otro nace en otra fecha y cumple otros ciclos y pasa lo mismo, pero hay un modelo de calendario que es para todos igual. Claro, es como un punto de referencia. Exactamente, con el cosmos pasa lo mismo, con los ciclos cósmicos. Tenemos como referencia ese calendario cósmico en el que cada uno nace y bueno, tiene sus propios ciclos dentro de ese. Ahora, por ejemplo, estamos cerca de atravesar otro portal muy importante. No te puedo decir los datos de fechas ni nada por el estilo, pero para muchas almas lo están sintiendo internamente, que se está acelerando muchísimo sus ritmos, sus ciclos cósmicos, quiero decir, y que están prontos a atravesar su propio portal, ¿no es cierto? Eso quiere decir que es como se acelera el proceso de subir a un nuevo escalón. Sí, uno muy grande. Yo últimamente publiqué 2 notas, que una se llama Un nuevo nacimiento está en marcha, que está publicada también en Facebook,
y una segunda parte de esa nota se llama, bueno, yo siempre voy haciendo reportes energéticos, ¿no? Pero se llama esta segunda nota, nuevo nacimiento, no me acuerdo el nombre, es medio complicado. No importa. Pero bueno, la idea es que hay otro nuevo ciclo que empieza y que nos tenemos, o sea, hice más detalle lo que sería el periodo prenacimiento, todo lo que implica estar frente a este nacimiento del que yo te hago referencia. Okay. ¿Cierto? No sé si se entendió, pero sí, bueno. No, sí. A ver, una pregunta sobre el proceso de despertar de ciertas almas que es más rápido que de otras. Inclusive yo siento que hay almas y personas que no necesariamente van a despertar en esta vida porque quizá no es su momento de hacerlo o ya es, a veces sucede que es en sus últimos días de vida, ¿no? O sea, hay casos así. Sí. Y a lo mejor tienen que vivir otras vidas o eventos más fuertes o simplemente no es momento de todo, o sea, no para todos es este proceso y no tiene que ser en este instante, ¿no? Ajá. ¿Qué función tendrían esas almas que hoy sí están despiertas, que hoy, digamos, están guiando, gente como tú, que está abriendo caminos, está iluminando con lamparitas a otra gente, ¿no? Bueno, en realidad es difícil determinar qué personaje eligió cada uno en esta obra de teatro. Porque cuando tú asistes o protagonizas una obra de teatro, tomas de antemano un papel, digamos. Eres seleccionado porque haces mejor papel que otro, en fin, por las características que tienes, eliges un papel determinado. Pero los seres superiores de todas las personas no tienen esas restricciones. O sea, una cosa es lo que se ve en este plano de acuerdo al papel que cada uno quiso interpretar. Claro. Quizás una persona que aparentemente sea, no sé, que no tenga muchos recursos intelectuales o que su condición no sea totalmente de un perfil muy bajo y demás, podría estar mucho más avanzada espiritualmente que una persona que es un gurú de repente. Por supuesto. ¿Cierto? Sí. Entonces por eso nadie puede juzgar a otro y nadie puede medir con una vara como es el otro, claro. ¿Cierto? O yo estoy más arriba y el otro está más abajo, porque eso sería no sé, no tener conciencia de cómo se maneja todo en el universo, y aparte cada uno cumple una función. Claro. Suponte que si todos subiéramos a este periplo cósmico al mismo tiempo y todos fuéramos iluminados al mismo tiempo, ¿quién sostiene la tercera dimensión? ¿No es cierto? Alguien tiene que hacer la función del otro, entonces entre todos nos ayudamos a sostener los distintos planos donde tenga que ser, ¿no es cierto? Entonces, bueno, somos como un gran hormiguero, hormigas que hacen, no sé, tienen una tarea determinada, otras que tienen otra, y bueno, así se sostiene todo. Y me parece que esa es la... Sí, totalmente de acuerdo. Inclusive hay almas que a mí me he encontrado con personas que son, o sea, espiritualmente increíblemente evolucionadas, pero ni siquiera tienen conciencia de ello, o sea, ni siquiera saben lo que nosotros conocemos como despertar o espiritualidad, o sea, realmente en la práctica llevan a cabo una espiritualidad impresionante, o sea, y gente de todo tipo, ¿no? Claro. Y ahí es donde dices, ahí es donde encuentras realmente a los maestros, gente que no está hablando del tema, sino que nada más en sus acciones, en su día a día, son congruentes y son gente que ilumina al mundo, ¿no? Sí. Y así hay de todo, o sea,
estoy completamente de acuerdo que cada persona tiene su función de una manera u otra. Tal cual. Y por eso es tan importante seguir como lo que te hace sentir feliz, ¿no? Como lo que te entusiasma en la vida, porque ahí está donde sí, vas a ayudar a iluminar al mundo. Exactamente. Ay, pues ha sido fantástico platicar contigo. Sé que tienes muchísima información y me encantaría poder seguir platicando de cosas más específicas después. ¿Cómo no? Sería bueno, si ya no estás aquí, ya no te vuelvo a alcanzar, organizar una entrevista por Skype y hablar de ciertos temas más específicos Sí. para irlos desarrollando. Pero como primera entrevista me encantó y además es tu primera entrevista de todas, Exacto. así que ha sido un honor para mí hacérsela y compartirla con ustedes. No sé si quieras agregar algo más, algo que quisieras decir. No, simplemente agradecerles a todos el apoyo, el cariño que me siguen a través de las páginas y bueno, aceptando también la invitación de Marcia, que entre otras palabras quiero decir que ella también está haciendo un gran trabajo y sí, tuvimos la oportunidad de conocernos a través del camino y hoy nos encontramos acá de manera personal. Y la aliento también para que continúe con su trabajo, que lo hace tan bien y tiene un gran futuro. Nos reencontramos, de hecho, en la vida, porque como que si nos hubiéramos conocido desde hace mucho. Exacto, sí, tal cual. Sí. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Estamos pendientes de más información y bueno, hasta la próxima. Gracias, Daniel. Muchas gracias.